Bien, estamos de vuelta con el canciller para conversar sobre la reciente reunión de la APEC. Canciller, ¿cómo está? Bienvenido a Rumbo Económico. Buenos días, Enrique. Canciller, ¿nos puede empezar explicando exactamente qué es APEC? Porque es un foro importantísimo, pero no necesariamente todos los televidentes saben exactamente de qué estamos hablando. Bueno, APEC es un foro económico que reúne a 21 economías. Y aquí es importante precisar que la calificación que se usa no es la de países, sino de economías, precisamente porque hay 3 que responden a un solo país, como son Hong Kong, Taiwán y la misma República Popular China. Claro. Las 3 son miembros de APEC, sin embargo los 3 no son países. ¿Y qué es lo que se discute en APEC? En APEC hay una multiplicidad de temas, pero sobre todo están centrados en la liberalización, en hacer más efectivo el comercio y la economía en la región del Asia-Pacífico. Ese es el eje principal del trabajo. Y la última reunión ha sido la 22ª cumbre de APEC que ha tenido lugar en Beijing. Se ha tratado un tema que es particularmente importante, que es el área de libre comercio del Asia-Pacífico. Este era un objetivo de largo plazo que un poco había quedado de lado por las múltiples iniciativas regionales o subregionales. Sin embargo, China lo ha puesto nuevamente sobre la mesa y a pesar de que había una cierta reticencia inicial de algunos países en endosar el trabajo de una hoja de ruta, digamos, para llevar adelante el área de comercio libre del Asia-Pacífico, se llegó a aprobar. Y eso es una cosa buena porque de alguna manera genera un gran paraguas de negociación comercial para todo el Asia-Pacífico, donde hemos tenido una serie de convenios nosotros mismos. Tenemos con Japón, tenemos con Singapur, tenemos con Corea, tenemos con China, etcétera. Entonces, esto tiende a hacer un gran paraguas que en el Asia-Pacífico norme el libre comercio en la región. Ahora, muchos televidentes se preguntarán cómo es que empata esto con los tratados de libre comercio. O sea, ¿qué sucede en la APEC que no sucede en los tratados de libre comercio? Bueno, APEC todavía no tiene un gran tratado de libre comercio. Justamente la decisión es caminar hacia eso. Y la dificultad va a estar en hacer empatar todos estos acuerdos bilaterales o plurilaterales que no necesariamente todos tienen una característica común dentro de un gran paraguas general que permita un libre flujo de comercio, de mercaderías, de servicios, el libre movimiento de capitales en la región. Claro. ¿Y cómo empata esto con el acuerdo transpacífico que aún está en negociación? Justamente, esa era un poco el rebalance al que China sentía o veía con un poco de preocupación. El acuerdo transpacífico está avanzando, va a ser uno de estos componentes, así como los tratados que tenemos nosotros con Estados Unidos o con otros países, uno de los componentes que tendría que ser insumo para el área de comercio del Asia-Pacífico. El punto es que en el TPP China no está. Claro. Entonces, ahí está precisamente su interés en lograr un acuerdo más integral. Ahora, el TPP está avanzando, justamente el presidente Humala estuvo presente en una convocatoria a nivel presidencial que hizo el presidente Obama, buscando generar un impulso político para concluir las negociaciones quizás en el primer semestre del próximo año. Yo entiendo que es una prioridad para el presidente Humala. Es una prioridad del presidente y del país llegar a un acuerdo siempre y cuando se tengan en cuenta las sensibilidades peruanas en materia de propiedad intelectual, siempre y cuando esto implique una apertura para nuevos mercados. Ciertamente, si hay una oferta sustantiva de Japón, mejoraría el acceso peruano al mercado japonés y aparte incluiría una serie de economías con las cuales todavía no hemos negociado, como puede ser Malasia, como puede ser Australia, como puede ser Nueva Zelanda o Brunei. Ahora, el acuerdo transpacífico tiene, si quiere, 2 temas que son particularmente sensibles. Por un lado está el tema de propiedad intelectual que usted ha mencionado y por el otro lado está el tema de las medicinas, que siempre genera preocupación y siempre genera ruido. Una de las cosas que se critica del acuerdo transpacífico es que
la negociación es a puertas cerradas, ¿no? No es, digamos, una práctica muy extraña para este tipo de negociaciones, pero lo que es cierto es que eso impide que los ciudadanos de los países sepan realmente y con detalle qué es lo que está sucediendo. ¿Usted nos podría adelantar algo sobre cómo se vienen las cosas en la parte propiedad intelectual y en la parte medicamentos, que es algo que preocupa mucho? Bueno, a ver, normalmente toda negociación es una negociación cerrada. Es muy difícil negociar de manera abierta porque eso rigidiza posiciones. Claro. Evidentemente, una negociación es un toma y daca en el que puede haber concesiones de parte y parte. Y además lo politiza mucho, ¿no? Así es, así es. Pero yo creo que el Ministerio de Comercio Exterior, quien es el que está liderando las negociaciones, la ministra Magali Silva, pues tiene un contacto muy fluido, tiene un contacto muy abierto con los sectores empresariales interesados en el TPP. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Pues eso es casi magia, ¿no? Yo sé claramente que hay unas líneas rojas que están muy establecidas en materia de propiedad intelectual, los temas que mencionaba, medicinas, por ejemplo. Yo sé muy claro que la aspiración peruana es no flexibilizar más allá de lo que se acordó con los Estados Unidos, que tiene una serie de, digamos, concesiones en caso de emergencias de salud para la utilización de patentes que son esenciales para países como el Perú, ¿no? Claro. Ahora, el detalle de la negociación no lo manejo en el día a día, pero me es muy claro por la información que la ministra Magali Silva nos da, que está muy bien cautelado el interés peruano en propiedad intelectual, que engloba también el tema de las medicinas. De acuerdo, ahora regresemos a la PEC. ¿Cuándo podríamos empezar a pensar que este foro nos va a permitir medidas muy concretas de desgravación y de liberalización comercial, ¿no? Porque es muy positivo que existan estas conversaciones, es muy positivo que las economías de toda esta zona tengan el mismo objetivo común, pero ¿cuándo esto se va a empezar a traducir en, digamos, acuerdos concretos? Bueno, dentro de APEC había un famoso compromiso que se llamaba las metas de Bogor, en Indonesia, que fueron adoptados hace algunos años, que implicaban que para el año 2010 todas las economías desarrolladas deberían estar totalmente abiertas y para el 2020 las economías del Asia-Pacífico lo propio. Y esto no se viene cumpliendo. Claro. Entonces, es muy difícil ahora adelantar una fecha. Lo que es cierto es que en la hoja de ruta que se ha aprobado en Beijing se pone como objetivo para tener, digamos, una claridad sobre las medidas a tomar la cumbre que va a tener lugar en el Perú en el 2016. Allí esperamos que podamos tener un cronograma ya claramente establecido sobre qué medidas se van a adoptar para atender a este objetivo que usted señala. Pero obviamente, mientras tanto, pues se viene avanzando en las negociaciones bilaterales. No hay que dejar de lado nada. El acuerdo de APEC no paraliza todo el proceso de negociación que pueda haber a nivel bilateral o plurilateral. De acuerdo. Uno de los temas que se tocó en la APEC fue el tema del crecimiento y la desigualdad, que es un tema que, en fin, es un gran tema para todos los países involucrados en este foro. ¿Nos puede contar un poco qué es lo que se conversó? Sí, ciertamente, y ahí es importante resaltar el rol que tuvo el presidente Humala en una presentación que se hizo al ABAC, al foro de los empresarios privados de APEC, donde claramente el mensaje que convocó el presidente, y que es un mensaje que ha sido tomado por los miembros de APEC, es que el crecimiento económico no es equivalente a equidad social. El crecimiento económico puede permitir una mejor equidad social, pero es necesaria una intervención para que esa equidad social se haga concreta. Y ahí creo que es muy relevante que los empresarios privados, la gente que participó en APEC, compartía la idea de que es necesario que los estados adopten medidas para mejorar esa inclusión social
que es esencial, porque si no, no hay desarrollo. El Ahora, crecimiento económico no es equivalente a desarrollo. Ahora, usted dice que el crecimiento económico no es equivalente al desarrollo, pero la verdad es que lo que ha permitido la reducción impresionante de pobreza que hemos visto en el país no son las políticas redistributivas, sino justamente el crecimiento económico. Hay varios estudios de profesores de distintas universidades que muestran que la reducción de la pobreza, por lo menos en 2/3 partes, tiene que ver básicamente con crecimiento económico, y a eso hay que sumarle que en nuestro país el crecimiento económico no solamente ha reducido pobreza, sino que ha reducido desigualdad, lo cual es algo bien particular también, ¿no? Entonces creo que no hay que totalmente perder de acuerdo. O sea, de vista eso, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido que el primer paso es que tiene que haber crecimiento. Si no hay crecimiento, todo el resto es poesía. Todo el resto es poesía. Y efectivamente, el generar un crecimiento económico conlleva un proceso de eliminación o reducción de la pobreza. Pero allí tiene que haber también una suerte de políticas redistributivas que apoyen esta tendencia. Y ese es un poco el mensaje que fue asumido por APEC. De acuerdo. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos a seguir conversando con el canciller Gonzalo Gutiérrez. Bien, estamos de vuelta con el canciller Gonzalo Gutiérrez. Vamos a seguir hablando sobre la participación del Perú en APEC. Canciller, otro tema que fue importante en este foro fue el de la minería, que es algo que nos concierne especialmente a nosotros, que somos un país donde la actividad minera es tan importante. ¿Qué es lo que se conversó? Bueno, el tema de la explotación de recursos naturales es un tema esencial en el vínculo del Asia-Pacífico, porque hay una demanda muy grande en la parte asiática y nosotros somos proveedores. Un poco está vinculado a lo que conversábamos hace un momento, la necesidad de que la explotación de los recursos naturales tenga un correlato, en primer lugar, de respeto al medio ambiente. Esto es muy importante y eso ha sido uno de los puntos de mayor conversación en con las economías asiáticas, particularmente con China. Y yo creo que ahí hay una transformación muy interesante de la percepción con la que China visualiza su explotación de recursos naturales alrededor del mundo. ¿Cómo así? Porque están asumiendo de una manera mucho más responsable la necesidad de aplicar altos estándares de explotación medioambiental. Inclusive, los ejemplos los vemos aquí. Ha habido inversiones chinas de hace algún tiempo que no eran pues el mejor modelo de explotación medioambiental. Sin embargo, las nuevas generaciones de inversión china tienen como primer componente este alto nivel de respeto ambiental. El otro tema que es interesante y que también se habló es el de la responsabilidad social corporativa. La importancia que en los sectores donde se desempeñan estas empresas mineras asuman también un alto grado de responsabilidad social corporativa. ¿Y qué es lo que ha cambiado en la mentalidad del gobierno chino para empezar a pensar de esta forma? A ver, yo tengo la sensación, y después de haber vivido 3 años en China, porque antes de ser canciller estaba en China, yo creo que es una reflexión sobre su propia situación nacional. China durante décadas ha impulsado de una manera pues vertiginosa el crecimiento económico, pero ese crecimiento económico ha sido a costa de varios estándares, entre ellos el ambiental. Claro, China es uno de los países, por el tamaño que tiene y por el tamaño de su industria, es uno de los países más contaminadores del mundo. Es quizás el que emite mayores gases de efecto invernadero. Además, claro. De manera global. Pero la nueva jerarquía china ha tomado una visión muy interesante que es que no solamente es el crecimiento económico, ¿no?, lo que conversábamos hace un momento, sino que es necesario dar una calidad de vida a sus ciudadanos. El concepto que el presidente Xi Jinping ha impuesto de una China bella, no es solamente una China pujante, sino una China bella, implica que los habitantes de China disfruten de un medio ambiente aceptable. Y las pruebas están al canto. En el norte de China, la esperanza de vida es 5 años menos que en el sur de China. Allí es donde están concentradas las mayores industrias. Entonces, el gobierno chino considera que esto no debe continuar más y está haciendo esfuerzos para mejorar la calidad
del ambiente, la calidad de vida. Ese reflejo nacional creo que tiene un espejo, un correlato a nivel internacional. De acuerdo. Y luego también yo quería conversar con usted sobre una serie de acuerdos que se están celebrando para facilitar la promoción de las pymes en el exterior. ¿Nos puede contar un poco sobre esto? Pues sí, el día de ayer hemos tenido el gusto de firmar con los principales gremios privados del Perú, con la Cámara de Comercio, la Sociedad de Industrias, con ADEX, con COMEX, me estoy olvidando de alguien, con CONFIEP, la Cámara de Comercio y también con INPERU, convenios para recibir proyectos que sus asociados tengan. La idea es, si hay un asociado, una pequeña y mediana empresa, digamos que sea asociado de la Sociedad de Industrias, tenga un proyecto, un concepto que quiera desarrollar y que necesite un financiamiento, ese proyecto que sea previamente aprobado, verificado que tenga potencialidad, que tenga rentabilidad, es entregado a la Cancillería para que nosotros lo difundamos a través de nuestras agencias en el exterior y buscar un socio, un partner que pudiera estar interesado en invertir. Una vez que logramos una vinculación entre ambos, dejamos que eso funcione en, digamos, una relación privada. O sea, son una suerte, para ponerlo en términos comerciales, una suerte de marqueteros de los proyectos de pequeñas empresas peruanas, algo así. Exactamente, es un marketing de esos proyectos, pero unos proyectos certificados. No es cualquier proyecto, no es que Juan Pérez se acerque con una idea, queremos que sean los gremios quienes nos certifiquen que esos proyectos que nos están entregando tienen una viabilidad económica, tienen pues calidad medioambiental, que respetan las normas, que las empresas son empresas registradas, etcétera, y eso nos garantiza a nosotros que estemos ofreciendo en el exterior una oportunidad de inversión atrayente para inversionistas extranjeros. ¿Y cómo es que ustedes promocionan estos proyectos? A ver, la idea vino de nuestras experiencias, especialmente en Asia. En Asia hay una demanda muy grande justamente de colocar inversión. Puedo hablar de mi ejemplo en China, pero esto es aplicable a varios países. Pues China ha acumulado una cantidad muy grande de divisas que quiere colocar en el mundo. Y estas divisas, para que sean productivas, necesita ubicar proyectos interesantes en diversos países. En China yo recibía 2 o 3 empresas semanalmente interesadas en buscar socios en el Perú. No necesariamente para los grandes proyectos, porque los grandes proyectos eran pues multimillonarios, pero de un nivel intermedio. Entonces esa oportunidad que visualizamos es una oportunidad que bien puede ser aprovechada para el sector privado, de pequeñas y medianas empresas que son las que tienen más dificultad en salir al exterior. Las empresas grandes ya tienen una experiencia, tienen los contactos. Exacto, pueden más fácilmente moverse en el ámbito internacional, pero son las pequeñas y medianas que todavía tienen que cobrar una experiencia, a las que queremos darle un impulso y ayudar. Y esto además es un esfuerzo en el que participaremos las oficinas comerciales del Ministerio de Comercio, los consulados y las embajadas del Perú. Es un esfuerzo conjunto del Perú en el exterior y de todas nuestras representaciones alrededor del mundo. Y entonces, si una empresa tiene algún plan interesante que podría captar la atención de algún inversionista extranjero, ¿qué tiene que hacer? Se acerca a su gremio. A su gremio, y le presenta su proyecto, su gremio va a analizar este proyecto, va a ver qué capacidad tiene de crecimiento, qué rentabilidad tiene, qué posibilidad de ser implementado. Si cumple con esas condiciones, el gremio nos lo hace llegar. Y nosotros lo difundimos a todas nuestras agencias en el exterior. Perfecto. Canciller, muchísimas gracias por acompañarnos en Rumbo Económico. Muy agradecido por invitarme. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.